El número 13 de la revista Unidiversidad lo dedicamos a Vargas Llosa. Este salió en el mes de mayo y estuvo de mayo a junio en estantería. Pero ¿quién es Vargas Llosa? Comenzó como un juego. Yo recuerdo que en Cochabamba ya escribía poemas que eran, imitaciones, paráfrasis de cosas que leía, ¿no? Comencé a escribir pequeñas historias. En Piura también escribía pequeñas historias, ¿no? En ese tiempo vivía yo con mis abuelos y con unos tíos que me celebraban mucho estas aficiones porque era la familia materna mía, y en la familia materna había una tradición de, si no de escritores, de amantes de la literatura. Bueno, para muchos Vargas Llosa es el ganador del Premio Nobel de Literatura. Sin embargo, él lleva una carrera larga escribiendo novela y cuento y es un gran fabulador. Vargas Llosa nace en Perú y es allí donde se desarrolla su carrera literaria. Pero claro, en un país como el Perú, es decir, no, era inconcebible que alguien en su sano juicio pudiera elegir la carrera literaria, ¿no? Es decir, yo voy a ser un escritor, ¿no? Era como elegir, la locura o un disparate de ese hambre, tipo, ¿no? Claro. Entonces elegí la abogacía, que es lo que suele ocurrir con muchos escritores, ¿no? Y entonces estudié Derecho, aunque muy pronto descubrí que jamás sería capaz de ejercer el derecho, ¿cierto? Que descubrí que era una aberración peor que la literatura, por lo árido y entonces trabajé en periodismo mucho tiempo. Pero fue más bien en Barcelona, donde con un grupo de amigos, incluidos Gabriel García Márquez y otros, confluyen y allí se forma, digamos, un gran taller literario donde se discute de literatura y además se crean obras que cambiarían la literatura latinoamericana del siglo XX y del siglo XXI. Vargas Llosa es entonces una figura, digamos, pilar en la literatura latinoamericana. Su literatura también es muy política, ha escrito novelas que son ejemplares, ¿no? Y que son modelos de la literatura latinoamericana, como La fiesta del chivo, que narra la vida de este tirano de República Dominicana, Trujillo, a quien apodaban el Chivo, y es una novela que para mí, desde que empiezas a leerla hasta que la terminas, te mantiene atento y que dibuja muy bien el perfil del clásico, ya podemos decirle clásico dictador latinoamericano. Bueno, la crueldad, la corrupción, la brutalidad característicos de todas las dictaduras. Esta revista la editamos en conjunto con la Cátedra Vargas Llosa. Esta cátedra está adscrita a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y Saavedra, y fueron ellos de alguna manera quienes nos ayudaron a invitar a distintas plumas para que escribieran sobre Vargas Llosa, de tal suerte que escribe, por ejemplo, Enrique Krause, mexicano, historiador, pero también escritores de distintas latitudes como Juancho Armas de España. Juancho Armas, quien ha sido un amigo íntimo de Vargas Llosa, describe las tardes de café, las tardes de comida en las que él dialogaba con Vargas Llosa y el escritor le contaba sus proyectos literarios. Escribe sobre el rigor del propio Vargas Llosa y de esta relación amistosa que tuvo el escritor peruano con Gabriel García Márquez. Escribe también nuestro director Pedro Ángel Palou un ensayo sobre Vargas Llosa titulado Con Vargas Llosa en su andamiaje. El ensayo que escribe Pedro Ángel Palou sobre Vargas Llosa básicamente narra las lecturas de Pedro Ángel Palou desde su adolescencia hasta su etapa adulta que hizo de la obra de Mario Vargas Llosa y cómo lo fueron marcando. Además de señalar la importancia del pensamiento liberal y político que encarna también el ensayo de Mario Vargas Llosa. El siglo XX es el siglo de los derechos humanos, es el siglo del voto universal, es el siglo de la idea que el Estado tiene una responsabilidad en la salud, en la educación de las masas, de los derechos de la mujer. Es el siglo en el que las ideas de igualdad se traducen efectivamente en una legislación, y el siglo en el que surgen las ideas de que las minorías tienen unos derechos que deben ser también respetados, algo que nada de eso ocurrió jamás en la historia.
Enrique Krause nos cuenta sobre la ensayística de filosofía política de Vargas Llosa, nos narra sobre la importancia de resaltar que Vargas Llosa es uno de los escritores liberales latinoamericanos que siempre se han opuesto a los distintos fanatismos, al fanatismo religioso, al fanatismo político, y que en sus novelas están impregnadas precisamente de estos valores políticos, a veces caricaturizándolos, a veces degradándolos y a veces simplemente haciendo un retrato de los vicios políticos de nuestra Latinoamérica. También es importante resaltar que la revista contiene fotografías que pocos conocen de la vida y obra de Vargas Llosa. Estas fotografías nos las dio la Fundación de la Biblioteca Virtual Cervantes, de la Cátedra Mario Vargas Llosa. Nos obsequió el álbum familiar de Vargas Llosa y nosotros hicimos una selección de las fotografías, de tal suerte que tenemos aquí fotos de un Vargas Llosa adolescente hasta un Vargas Llosa contemporáneos. Como pueden ver, el diseño de la revista, además de las grandes fotos de álbum que trae adentro, trae una gran foto en la portada donde se delinea el perfil de Vargas Llosa. Cuando yo conocí estas fotografías, inmediatamente noté lo que de alguna manera intuía. Vargas Llosa es, digamos, un hombre de alguna manera fotogénico, tiene muy buenas fotos y uno de sus rasgos son estas cejas que él tiene cejijuntas. Así que la revista, en este espíritu lúdico que la caracteriza, trae las cejas de Vargas Llosa a manera de cordón que sujeta la revista. Y hay una fotografía en especial que viene a doble página, donde se encuentra Vargas Llosa en esta posición casi melancólica. Sabemos que el mentón con la mano son una de las imágenes clásicas que quieren dibujar a la melancolía. Elegimos esta foto, que es la misma de la portada, si lo notan. Solo que en la portada viene a 2/3. La pregunta sigue vigente hasta el día de hoy. ¿En qué momento se jodió el Perú? ¿Quién no ha escuchado la frase ¿en qué momento se jodió, ya sea nuestro país o una ciudad o algún aparato? Esta frase tan famosa la popularizó Mario Vargas Llosa en su novela Conversación en la Catedral, donde el personaje principal, Santiago Zavala, apodado, bueno, no apodado, pero con el diminutivo, el apócope de Zabalita, se pregunta constantemente en qué momento se jodió el Perú. Esta frase ya forma parte del imaginario colectivo de los latinoamericanos y solemos utilizarla para diversos asuntos. A veces yo me pregunto precisamente en qué momento se jodió tal o cual cosa. Los invito a leer el número 13 de Unidiversidad, dedicado a Mario Vargas Llosa. Pónganse a leerla, pónganse sus cejas. Si no tienen este número, contáctenos en Facebook o bien por Twitter. Con gusto les respondemos y les hacemos llegar esta revista casi de colección.